Muy bien, buenos días. Vamos a ver el tema hoy de elevaciones. Hemos trabajado en AutoCAD y nos habíamos realizado esta elevación. Entonces vamos a hacer el ejercicio donde hacemos la elevación de la vista lateral izquierda. ¿Sí? Entonces, esto es para los que no han visto esta clase. Yo creo que hay unos que ya han visto, o si alcanzas a tener la clase presencial. Entonces vamos a hacer la elevación de esta casita, sí, de esta planta en particular. Entonces, esta era la foto de cómo es la casa una vez que la vemos como en 3D. Entonces teníamos una casa que tenía unos techos inclinados, tenemos la barda y tenía un tinaco en el sótano, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esta parte en elevación. Entonces, vamos a ver en AutoCAD. Y lo primero que tenemos que hacer es pasar esta. Le voy a quitar las líneas gruesas. Off. Sí, lo primero que tenemos que hacer es pasar esta a la elevación que vamos a hacer. Entonces voy a crear una copia con CO, Enter. ¿Sí? Y la voy a arrastrar un poquito más a la izquierda. Y le voy a dar vuelta, la voy a rotar, RO de rotar. ¿Sí? Unos 90 grados. Entonces voy a hacer una lista de comandos ahorita. Los que he usado, RO es para rotar, CO es para copiar. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí también es, voy a aprovechar la elevación que ya creamos, que es esta elevación de aquí, y voy a usar algunos de los elementos. Selecciono toda esta parte que incluye las cotas y las líneas de referencia, la voy a copiar con CO y la voy a arrastrar más o menos a que quede poquito después de donde está el terreno. Es decir, nuestra casa termina aquí. Entonces voy a agarrar, lo voy a sacar un poquito más. Esta cota la voy a eliminar y luego voy a llegar las líneas hasta donde termina nuestro terreno con extend. Selecciono las líneas, ¿sí? Y le pongo. Entonces el comando extend también nos va a ayudar. Esta línea gruesa también la voy a arrastrar. Si yo la selecciono, tiene aquí una opción. Entonces la arrastro un poquito más, junto con la línea de planta de nivel. Muy bien, y les recuerdo que este simbolito de nivel debe ser sólido, con un hatch sólido y sólido de este lado. Entonces así es, este es el banco de nivel. Nivel NPT. Que el NPT es un poquito más alto. Y luego el símbolo es el que está raro. Lo voy a eliminar, lo voy a volver a subir. Aquí, aquí y aquí. Muy bien. Entonces ya tenemos la estructura general de la elevación. Lo que podemos hacer es irla poniendo en nuestro layout. Entonces voy a copiar mi viewport. Lo voy a poner un poquito más acá. O incluso lo puedo poner mejor abajo, que es un poquito más larga. Le doy doble clic, regenerar para que se vea el color. Si le doy doble clic, aquí está bloqueado. Le quito el circulito en esta parte, el candadito, perdón, para que pueda cambiarme a la siguiente elevación. Le doy pan, sí, y voy a elegir hasta aquí, para ver más o menos hasta dónde llega mi elevación y de una vez ir colocando la información en el membrete. Entonces va a llegar hasta esta parte. Voy a bajar este símbolo y esta es la elevación lateral izquierda. Esta es la número 2. Lo voy a arrastrar un poquito más. Y listo, estamos listos para empezar la elevación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recordar que normalmente, y aquí voy a hacer una anotación, normalmente cuando hacemos una elevación lo primero que vamos a hacer o lo que hay que considerar es que las bardas que nos están estorbando las podemos eliminar. O sea, vamos a hacer nosotros azul. Esta elevación de esta cara, esta elevación de esta cara
y vamos a eliminar esta barda para poder ver el resto del espacio. Y luego esta es el muro grande, ¿sí? Acuérdense que si vemos la presentación es este muro grande que estamos ahí. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo se ve la casa de este lado. Entonces vemos la parte de acá, quitamos esta barda de ejemplo y luego ponemos este muro que está aquí y ese es el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a bajar primero la estructura general. La casa llega hasta aquí y de este lado hasta abajo. Hay un comando adicional que a lo mejor algunos no conocen que se llama xlines. El comando es xl, xlines, que son líneas infinitas. Para no estar trazando una línea y bajándola y así, podemos escribir xl enter y dibujamos como si fuera una línea, pero esta línea es una línea de referencia infinita. Entonces la selecciono y la borro y listo. Entonces ese comando lo voy a empezar a usar aquí. Entonces voy a bajar esta línea y esta es nuestro edificio, nuestro final del edificio, y voy a hacer la línea aquí de referencia nada más. Estoy trabajando en el layer 0, luego voy a cambiar los layers, entonces ahorita nada más. Entonces listo, ya tengo mis referencias. Ahora lo que necesito es determinar en qué parte está la losa. Entonces si se fijan en la imagen, es una losa inclinada y yo tengo mi elevación que me dice que la inclinación termina de este lado. Entonces vamos a aprovechar esta referencia para decir hasta dónde está nuestro techo. Bajamos nuestra proyección de losa, que es la que nos dice hasta dónde llega el techo, aquí y aquí. Entonces sabemos que el techo va a llegar en esa parte. Si yo hago la mitad de mi techo, esta es la línea de la mitad, y yo sé que la cumbre, la parte más alta, está a esta altura, entonces puedo sacar una línea de referencia del lado izquierdo y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, que es justamente donde está esta línea. Entonces nuestro techo llega un poquito a la izquierda de la pared y luego toca aquí y regresa en esta parte. Y listo, puedo eliminar todas las referencias de aquí. Y mi muro ya sé que va a llegar más o menos hasta esta altura. Ahora, el techo tiene un grosor. Entonces ese grosor lo podemos sacar también de la elevación. Si se fijan, aquí está el grosor de nuestro techo. Quiere decir que la losa debe llegar hasta acá abajo. Entonces yo puedo hacer una copia de ese techo inclinado y bajarla, ¿sí? Entonces tenemos nuestro contorno de nuestro edificio, tenemos nuestro techo inclinado. Nada más que aquí hay una sección, una parte de la casa es más al frente que otra, y si vemos la imagen de perspectiva aquí se ve, esta inclinación es un poquito más remetida que la fachada de acá. Entonces esa inclinación se nota aquí, hay que marcarla. Es esta línea de aquí, marcamos hasta abajo y voy a cortarlo del suelo. Perdón. Me falta una línea de referencia. Aquí lo voy a cortar, listo. Y esto aquí corta. Entonces esto está en primer plano hasta aquí y este está en segundo plano de este lado. Entonces hay que separarlos. Una manera de separarlos es hacer la línea 2 otra vez, o sea, decir este lado es hasta aquí, borrar esta de referencia, perdón, esta línea de aquí, borrarla y ponerla para empezar a trazar, separar cuál es en primer plano, que es esta sección, y cuál es en segundo plano, que es esta sección. Entonces déjenme hacer eso. Entonces la línea llega hasta aquí. Primero, segundo, tercero. Muy bien, entonces lo voy a hacer nada más de ejemplo, pero sería esto. Edit. Esto es en primer plano, esto es en segundo plano. Para eso yo tengo los layers. Si yo me voy a mis layers, deben haber del 1 al 5 en mis planos. Entonces, primer plano es este que estoy viendo aquí, y luego segundo plano va a ser este que está acá.
Muy bien, entonces selecciono esto y digo esto, todo esto es de primer plano, toda esta sección es de segundo plano. Y recuerden, esta barda al final de cuentas la ignoramos y esta barda la ignoramos. Muy bien, adicional a esta barda tenemos esta que es la división del patio. Esta división del patio sí la debemos dibujar. ¿Hasta dónde llega en altura? Digo, en ancho, pues llega hasta esta parte de la casa. Y en la altura nos la dicta la elevación lateral, frontal, la arrastro, ¿sí? Y continúo. Este es mi muro. Entonces mi muro llega hasta el tope donde con el techo. Y aquí llega hasta aquí. Este es el muro. Este muro está en un plano un poquito ligeramente pasado del segundo. Pero porque es relativamente el mismo, vamos a ponerle que es segundo plano. Entonces lo selecciono y le digo, ¿sabes qué? Esto es segundo plano. Y listo. Si se fijan, hay una puerta. Entonces, esta puerta es del patio. Tenemos que dibujar el patio. Y el patio está a 0, 0. La casa está un poquito más alta. Entonces, la puerta del patio vamos a dibujarla a 220. Selecciono, arrastro esta línea. Arrastro esta línea. Y entonces ahora sí dibujo a 220. 220 en la izquierda, bajo y listo. Esto lo elimino y vamos a hacer la información de la puerta. Un offset de 0.5 o 0.4 para el marco y luego a 1 metro del piso está nuestra manija de 0.06 de diámetro. Diámetro 0.06. Y luego nuestra línea punteada del abatimiento. Entonces esta es una línea dashed de punto 1, ¿no? Punto 0.1, ahí está. Muy bien. Nada más para corroborar, se abre del lado izquierdo. Entonces del lado izquierdo está la manija. Excelente. Esto voy a aprovechar y lo voy a hacer un bloque. De entrada necesito saber cuánto es. Es una puerta dimensión de 72.3, 75, perdón. Es una puerta de 75, entonces la voy a seleccionar. Le voy a poner puerta, elevación 75 centímetros. Selecciono aquí, le doy OK y lo copio a mi biblioteca. No tenía de 75, ahora ya tengo. Entonces la puedo colocar para tener la referencia. El día que necesite una, ya tengo una. Tengo de hecho de aquí de 85 y de 90. Muy bien, esto también pues obviamente está en segundo plano. Entonces tiene que asegurarse que su bloque está en el 0. O sea, si yo me meto al bloque, este bloque está en el layer 0. ¿Sí? Close. Y entonces ahora sí voy a poder cambiarlo. ¿Sí? Si yo veo la elevación, ya empiezo a darle, ya tiene forma. Entonces vamos a continuar. Del lado derecho está ese muro. Las bardas las alcanzamos a ver. O sea, quitamos esta barda de la parte de abajo, pero alcanzamos a ver esta. Entonces vamos a ponerle que esa barda donde está, que llega creo que a la pared del muro. Entonces esta pared, vamos a ponerle 220, que es la puerta, o 240. Entonces 240 y luego 0.15, que es el grosor. Regreso. Y esta es una puerta. Del mismo modo tenemos, perdón, una barda. Del mismo modo tenemos la barda del lado izquierdo. Del lado izquierdo llega hasta el límite de propiedad. Entonces, hasta aquí hay una barda. La ponemos del lado izquierdo. La borro. Ok, entonces tenemos esta barda y esta barda. Ambas son en plano 1, porque si se fijan estamos viéndolo primerito, igual que este muro. Es lo primerito que vemos. Y luego este lado tiene una barda en el fondo, ¿sí? Que es, si yo le quito esta barda, este jardín lo veo, y luego en el fondo yo tengo esta barda. Entonces en el fondo voy a ponerle aquí, plano, ¿qué les gusta? Cuarto, o sea, hasta lo último, lo último. Muy bien, ventanas, en este lado no hay ventanas, en este lado no hay ventanas. Podríamos poner el lavadero y en este patio. Esta parte de este patio que ya la dibujamos. Entonces en realidad ya hasta aquí llegan. Entonces recuerden, las elevaciones, los pasos para las elevaciones son los siguientes. Pasos,
Primero pones toda la simbología de alturas, o la puedes poner después, yo soy de ponerla primero. Luego la forma general del edificio, determinar cuáles son los planos, cuál es primer plano, cuál es segundo plano. Luego las puertas y ventanas, colocarlas, y luego simbología y accesorios. Entonces, en este caso lo que sigue es poner los hatches, ¿sí? Y poner algunas escalas humanas y poner personas. Muy bien, entonces voy a poner el hatch, voy a apagar la simbología para poder trabajar. Entonces voy a poner el hatch de la casa, hatch, enter, y con match, aquí le voy a poner H de hatch, M de match properties. Voy a seleccionar uno de los hatches que ya tengo de la casa y voy a decir este es aquí. Lo mismo es en este acabado, hatch aquí. Oh no, tengo un problema. Hatch sólido. Me parece que no está cerrada aquí. Necesito cerrar esta línea con esta. Hatch. Guardar esta parte. Y les repito, voy a guardar el archivo save as porque cualquier cosa. Elevaciones, video. Muy bien. Y en el fondo también esta la podemos poner con hatch. Ahora, esta que es un muro, como le arrancamos la elevación en esta parte, lo que vería sería el interior. Entonces, el interior normalmente lo representamos con una línea diagonal. Entonces aquí está en el ANSI 32, más o menos como de punto 0.01. No, está muy chico, 0.025. Ahí está. Y luego le pongo el hatch de este lado. Y eso le da un poquito de área de trabajo. Ah, me falta aquí. Las sombras también se agregan en algún... No, son opcionales. Muy bien. Entonces ya tenemos el hatch. Aquí no se ve el techo porque lo estamos viendo de lado. Ah, nos faltó el tinaco. Hay que dibujar el tinaco. Muy bien, el tinaco abarca este espacio que tiene el baño, solo que en planta alta. Entonces voy a arrastrar aquí esta pared y esta pared. Y no voy a decir que llega del techo. Y en esta parte ya toca el techo y llega hasta esta altura. Corto estas dos y esta elevación corta estas dos. Y este le puse que está en un cuarto plano. Aquí primer plano, segundo plano. Entonces este sería segundo plano. Muy bien. Entonces esto también tiene un acabado. Y una cosa que pueden hacer es guardar sus hatches. Guardar el hatch del muro. Guardar el hatch del estuco. Y guardarlos en su biblioteca de elevaciones. De la misma manera, yo voy a ponerle qué significa. Este es un hatch de muro. Y este sería un hatch de estuco. Sí, acabado exterior, por decirlo. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Lo que sigue ahora es poner algunos accesorios, poner una escala humana y poner un árbol. Entonces me voy a meter a internet, Chrome, y voy a buscar árbol elevación, DWG. Voy a buscar una plantita, aquí se ve que hay varias opciones. Descargar gratis, es un solo árbol. No, debe haber algo mucho más sencillo. Permítanme. Voy a buscar en inglés. Elevation Tree DWG. CADBlock. Vamos a ver si se baja. Free download. Excelente, se bajó.
Entonces, cuando agarran uno de sus árboles, este por ejemplo está muy bonito, a mí me gusta mucho. Acuérdense de cambiarlo siempre al layer 0 y cambiarlo al color por layer. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer todo por layer y el layer que sea el 0 para que no tengas problema de copiarlo. Lo copio, ¿sí? Y lo voy a poner en la planta. Usualmente está muy grande. Les repito, lo más común es que esté 1000 veces más grande porque estás trabajando en milímetros. .001 y listo. Este es nuestro arbolito. Ahora, está un poquito ancho para el espacio que tenemos nosotros aquí de árbol. Entonces voy a poner uno más angosto, que es este pino. Lo mismo. Es más, lo voy a pasar aquí, lo pongo y lo escalo. SC.001. Aquí le voy a poner entonces al texto SC Scale. Un poquito más chiquito. Un arbolito feliz, como Bob Ross. .6, ahí está. Vamos a suponer que este es nuestro árbol. Entonces nuestra línea está cortada por ese árbol. Puedo usar el comando break y le pregunta cuál es este. Quiero romperlo en algún punto. Le das clic aquí. O puedo simplemente trazar dos líneas. Sí, lo que voy a hacer es que dé la impresión de que está en el fondo. Entonces, ya tengo el arbolito, lo voy a seleccionar y lo voy a poner en el hatch de elevaciones, de manera que se ve como borrosito. Entonces tengo el árbol en esa parte. La otra cosa que tengo que buscar es una persona en elevación. Entonces voy a escribir people DWG. Voy a seleccionar alguna de estas. Una persona sencilla. Muy bien, voy a bajar algo. Free, y el botón de free está oculto como siempre. Open, no, este es el anuncio. Muy bien, no encuentro el botón. Vamos a buscar otro. People. Aquí está. Download. Aquí está. Esos botones siempre los esconden. Extraer. Muy bien, voy a elegir el más sencillo, este. Lo voy a copiar en este lado. Escala .001. Aquí está. Lo voy a poner en mi elevación. A veces, por ejemplo, si yo pongo mi escala, se empiezan a empatar. Entonces, una de las cuestiones que yo hago es editar el block. Bueno, System Layer, edit. Me aseguro de que esté cerrado para poder poner un hatch. Entonces aquí pude poner un hatch sin problemas. Pero lo voy a poner sólido y un color súper blanco. Entonces, blanco, casi blanco, para que se confunda el AutoCAD. Lo envío al fondo, Draw Order, Send to Back. Y todo lo pongo en layer, a excepción del hatch. Todo lo pongo en by layer, grosor by layer y listo. Entonces le voy a guardar. Se va a guardar aquí. Le doy clic derecho, Draw Order, Bring to Front. Debería de verse. Ya no debería verse el árbol. Draw Order, Send to Back. Déjame revisar el hatch. Que no tenga transparencia. Aquí tiene transparencia. Le voy a quitar la transparencia. Listo. Entonces cuando lo veo en elevación, ahí está. Entonces lo que debe estar más al frente siempre es esta línea negra. Draw Order, Bring to Front. Le pongo el candadito para poder salirme y listo.
Entonces, con eso, si yo le doy león, ya prende todas mis elevaciones. Y LW Display para asegurarme que se está viendo los grosores. Entonces, por ejemplo, aquí este está muy grueso, lo voy a poner en el de Hatch también. Y mis líneas horizontales están muy grandes. En este caso la simbología .18. Lo voy a poner un poquito más delgada, .15. Y listo. Muy bien, entonces primer plano, segundo plano y cuarto plano en el fondo, junto con mi arbolito. ¿Sí? Entonces con eso ya termino yo mi elevación lateral. Lo último que podemos poner, a veces que no todo el mundo lo hace, poner sombras. Entonces voy a arrojar las sombras del lado derecho a la izquierda. Le tengo que activar el Polar Tracking a 45, ¿sí? Para poder hacer la línea y que AutoCAD me dé esta marca. Entonces de la barda le pongo .5, o sea, es simbólico, no tiene que ser exacto. Y hago un hatch. Este hatch le doy select y lo elijo aquí. Y es un hatch sólido con una transparencia de casi todo. 70 vamos a ponerle. Y borro el contorno. Entonces eso me permite ver esta sombra en esta parte. Yo a veces lo pongo en un layer aparte, le pongo símbolo, le pongo elevation, sombras, lo selecciono y lo mando a el layer correspondiente, elevation, sombras. Muy bien, entonces voy a hacer lo mismo. Este techito pues arrojaría sombra en la pared del fondo. Entonces a 45 vamos a poner que lo arroja completamente. Entonces hago el triángulo de aquí hasta acá, hasta aquí y hasta aquí. Puedo apagar mis hatches para que no me estorben. Todos estos van en el layer de hatch. Layoff. Lo voy a apagar. Hatch. Sí, y en esta parte voy a poner la sombra. Y recuerden, le puedo dar match properties de aquí. Copiar este acá. Entonces elimino el contorno. Con eso me aseguro que quede la sombrita. Le doy lo mismo acá. 45 sería unos 60 centímetros, por ejemplo. Y luego lo bajo. Lo regreso. Lo cierro. C enter. Y le doy hatch. Es más, voy a apagar layoff. Esto. Le doy hatch. Va aquí. Y va aquí. Y lo borro. ¿Sí? En esta parte arroja el hatch, arroja la sombra a 45. Igual vamos a ponerle .5 y baja. Entonces sería sombra en esta parte. Me pide que no lo dibujo correctamente. En esta parte hatch. Y luego borro la sombra. Borro esta sombra. Y listo. Entonces, si yo lo prendo, con eso yo ya puedo entender que esto está hasta adelante, esto está arrojando algo hacia atrás, ¿sí? Y esta barda está más al frente. León, perdón, en esta parte león. Si de repente se ve, ya está prendido y no se ve en esta parte, pueden elegir LA y muchas veces a veces puede apagar sin querer el viewport. Entonces aquí simbología debe estar prendido aquí. Este simbolito, viewport, debe estar prendido. Muy bien, entonces ya aprendí. Y luego adicionalmente lo que podemos poner es un texto. Voy a copiar este texto de aquí y decir qué son estas áreas. Este es el patio. Y este es el jardín.
y listo. Con eso podemos ver nuestra elevación lateral izquierda en este caso. O sea, viendo la casa, la ves del lado izquierdo hacia la derecha. Esto es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda, pónganmelo en los comentarios o me pueden mandar un mail. Les recuerdo mi mail es miguel@escobararquitectos.com, el profesional miguelangel.garciae@udem.edu, el educacional. ¿Sí? Cualquier duda o comentario me pueden preguntar, sin problemas.